Sí, señor. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Sí, señor, sí se Sí, ve. sí, señor. Eh, Buenos días. En el día de hoy, 3 de mayo del 2024, damos inicio al segundo CIPAS del curso de Antropología Económica, código 105011. Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte y funjo como director del curso. Yo me encuentro ubicado en el José Acevedo y Gómez, en la zona centro Cundinamarca, Bogotá, Cundinamarca. Pertenezco a ECACEN y damos inicio a nuestro tercer CIPA de la antropología económica. Al principio vamos a hablar un poquito de qué es el CIPA, luego vamos a colocar unos ítems como de reflexión y por último terminamos con una retroalimentación por parte de los estudiantes sobre las complejidades que han tenido para el desarrollo de esta actividad, la tercera, la cuarta fase del curso y su complejidad para tomar y elaborar un instrumento para colectar información. En sí, el CIPAS es el Círculo de Interacción Participativa Académica y Social y tiene el propósito de que los estudiantes reunidos en una forma autónoma reflexionen sobre los temas abordados del curso, con el fin de lograr un proceso constructivo para iniciar esta actividad. Voy a plantear una pregunta detonante con el fin que pueda ser resuelta por estudiantes, con la orientación del director. Es una de las formas de hacer, otra de las formas es del diálogo directo con ustedes. Eh, Quiero dejar anotado que en el día de hoy me encuentro reunido con los estudiantes Jessica Chirley Garzón, Johan Esteban López, Duan Felipe Contreras, Laura Vanessa Sáenz y Yajini Lizeth Campos. A todos reciban una cordial bienvenida a esta reunión. Por ejemplo, uno de los temas que hemos venido abordando es el tema del pensamiento económico frente a la antropología económica. Si yo les preguntara a ustedes qué diferencia existe entre el pensamiento económico contemporáneo frente a la visión ortodoxa de la antropología económica, ¿ustedes qué me podrían comentar? En otras palabras, eh, todos sabemos que la economía, la antropología económica estudia diferentes procesos que tienen que ver con el desarrollo de la economía. Entonces, cuando hacemos un análisis comparativo de las escuelas de pensamiento económico, ya sea la clásica, neoclásica, neoliberal, eh, ¿ustedes cómo podrían plantear esos elementos desde la antropología económica? Bueno, voy a tratar de orientarlos un poco más. En el pensamiento de la CEPAL, el organismo del Fondo Monetario Internacional, que plantea un desarrollismo estructural con un modelo intervencionista keynesiano. Allí vemos nada que tiene que ver con el CULA ni con el BOTCLAS de manera individual. Pero sin embargo vemos de que hay ciertas bondades en estos modelos que pues es muy difícil identificarlos. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ONG en defensa de los animales, etcétera, etcétera. Hay unos elementos que están allí inviscuidos que nos permiten ver cómo se aporta a través de estos esquemas modelos de solidaridad. Eh,
Vemos que, por ejemplo, procesos como la pandemia que recientemente observamos en el mundo, nuestras conductas sociales en ese momento socioeconómico, pero en ese momento histórico 2021, 2022, cambiaron. Frente a eso, ¿ustedes qué me podrían comentar? Por favor, no sean tan tímidos hoy. Hoy estamos cansaditos. Bueno, lo que se busca en estos momentos es de que la antropología económica como una herramienta que le ayuda a los economistas es identificar diferentes cuestiones. Es evidente, cuando yo les digo análisis desde la antropología económica, sistemas como el sistema clásico de la economía es muy difícil. ¿Por qué? Pues básicamente es difícil porque las pretensiones del modelo neoclásico era generar acumulación de dinero, era generar las economías de mercado. Mientras cuando yo les digo, miremos cómo se comporta el hombre económico en una situación concreta como son las crisis, la pandemia en el 2021 y 2022, vimos cómo muchas cosas cambiaron. Inicialmente con el impacto de la pandemia. Inicialmente nuestros procesos fueron que cada uno se tratara de aislar. ¿Se acuerdan cuando se encerraron las personas? Nadie salía de su casa, los centros comerciales se cerraron, el comercio se cerró, pero, pero hubo algo que casi no es perceptible por nosotros y es algo que tenemos que identificar como economistas. Es cómo el ser humano colaboró y buscó mecanismos de cómo poder hacer llegar productos a determinadas partes con la protección adecuada. Entonces ahí vemos una parte muy interesante de que si bien es cierto, había que pagarlos, no es menos cierto que los riesgos compartidos por toda la comunidad era interesante. Por ejemplo, se diseñó y se implementó mecanismos de pagos virtuales a través, por ejemplo, con Davilínea, con estos links que se hicieron prácticos y fue posible utilizarlos ya fueran en comercios al menudeo. Entonces era cuando le llegaban a uno, escribía, llamaba a uno a una tienda y decía, oiga, ¿le puedo pagar a usted por Nequi? Es que no quiero ir allá para no contagiarme. Y allá le contestaban, perfecto, nosotros vamos a mandarle a recibir el pedido suyo por teléfono, aceptamos que nos pague y vamos a llevarle en doble bolsa los productos para que en el momento que usted reciba, deshaga la bolsa externa y tenga una mayor protección para el recibo de los productos básicos en sus hogares. Entonces vemos allí como un elemento importante de la sociedad hace que ésta se una para superar un problema que evidentemente era muy marcado. Y entonces vemos que el proceso, si bien es cierto, tenía un impacto económico, no es menos cierto que tenía un aporte social, que era la colaboración de unos con los otros para lograr todo este desarrollo. Vemos que durante la época de la pandemia, por ejemplo, en muchas partes la gente colaboraba tratando de no usar varias personas un ascensor. Eso también tenía unos impactos, lo vemos no desde lo económico, sino de lo social, de cómo unos seres humanos trataban de ayudar a otros seres humanos. Y vimos cómo las redes sociales comenzaron a aparecer con cierto fundamento científico o no, ciertas opciones para superar la crisis. Todo eso nos dice que el ser humano, cuando tiene que unirse y colaborarse de manera social frente a una amenaza fuerte, lo hace. Pero entonces, ahora nuevamente la gran pregunta que nos puede surgir es, hoy en día puede surgir un modelo económico
alternativo al capitalismo neoliberal salvaje como existe hoy en día? Es una gran pregunta. Entonces, para poder reaccionar frente a esa pregunta, uno podría decir, bueno, puede ser un modelo socialista, pero vemos que el modelo socialista frente a un modelo capitalista pues va a cambiar mucho en el tema de la distribución de los recursos, pero en la parte del consumo final es muy parecido, es individual, aunque sus esquemas de gobernabilidad son diferentes. Entonces, nuevamente llega la pregunta, ¿qué modelo podría ser un modelo alternativo? Pues en el corto plazo la cosa es un poco compleja, pero es una cosa que tenemos que estudiar, sobre todo cuando vemos que las materias primas comienzan a escasear, cuando vemos exploración de recursos alternativos para poder desarrollar ciertas actividades de movilidad, de transporte. Entonces, todo eso tiene que ver con la antropología económica, cómo el ser humano identifica, ubica, usa mecanismos alternativos para el desarrollo de su proceso económico. Eso es lo que ustedes han estado leyendo recientemente cuando miran los procesos de globalización, cómo se trata de entender ciertos eventos. Quiero mostrarles una última diapositiva que me parece a mí súper interesante. Es cómo una política del Fondo Monetario Internacional, simplemente esto es 2008, se centra en la propiedad de los bienes. Si ustedes miran todo este decálogo del Consenso de Washington, no nos habla ni la pervivencia de la economía ni la pervivencia de la especie. Claro que estamos en el 2008. Hoy en día, todos los discursos globales están pues muy preocupados por el tema del medio ambiente y muchas economías están firmando pactos para lograr no acabar con los recursos que tenemos actualmente. Acuérdese que la sostenibilidad económica depende mucho de que tengamos materias primas. Si acabamos con todo el petróleo, si acabamos con todo el carbón, pues muy seguramente para futuras generaciones no van a tener estos insumos para la movilidad y para la generación de pronto eléctrica. Allí vamos a tener un problema interesante. Por eso dentro de los modelos que ustedes estudian en economía, nosotros hablamos del decrecimiento económico. El decrecimiento económico no consiste en que la economía se contraiga, no señores. Consiste es básicamente en que usemos de manera racional los recursos que aún disponemos y que aprendamos a una renovación paulatina de tecnologías alternas que nos ayuden a pervivir la especie. En el caso del petróleo, pues ya vemos que la energía eléctrica es una alternativa, sino que yo hago una reflexión. Dentro de unos 30, 40 años, cuando tengamos 4 o 5 billones de vehículos con desperdicio químico de baterías, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 30 años para pensar. Alguien dice, no, fácilmente es armar unos cohetes y mandar eso al espacio exterior. Esa no es una solución porque estaríamos contaminando el universo. Entonces, vemos que ya hoy en día, cuando vamos a usar energías alternativas, tenemos que entrar a mirar los consecuentes usos de los residuos. Por eso hoy en día, dentro de todo esto, esta dinámica económica, se centra un poco en la pervivencia de la especie, cómo vamos a asegurar de que futuras generaciones puedan vivir como hemos vivido nosotros, y lo otro es de que hoy en día en los procesos industriales, más importante que elaborar un producto es el diseño de su producto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los diseños hay que tener en cuenta su posibilidad de alargar su utilización, su reutilización, su reciclaje y el uso o destino final de estos productos cuando ya se acaba su vida útil.
Entonces es como volver un poco a los años 50. Es no hacer un carro para 5 años, sino hacer un coche que nos va a durar 50, 100 años, como era la idea de Ford en 1910. Igual como la idea de las máquinas Singer. Ustedes se acuerdan que las máquinas Singer en los años 50 eran unas máquinas que prácticamente no se dañaban. Claro que el éxito de ellos casi que es su mismo fracaso, porque como no se dañaban, pues la gente no compraba más máquinas, sino compraba repuestos. Entonces cambian la estrategia y vuelven todo economía de mercado. Pero yo creo que ya en este momento histórico de nuestra humanidad tenemos que dar un viraje en ese sentido. Bueno, yo creo que eso era lo que quería como comentarles. Ya mañana pues hablaremos un poco más de la tarea que ya están haciendo. No sé si ustedes quieran compartirme qué dificultades han tenido para la toma de información que se requiere en esta actividad. No sé si Doban quiera comentar algo, si Yaihini, si Jessica, ¿cómo me les ha ido con el trabajo ahorita? Por favor, Dubán, sigue. Profe, qué pena. Profe, vea, es que yo quería hacer una pregunta acerca de lo de la entrevista que hay que hacer. Sí, La entrevista dice, porque es que dice que hay que hacerlo en un régimen de donde sea bastante golpeado por la globalización. Más que todo, se golpea más, donde se ve más es en el sector del mercado y eso. Entonces, yo lo que quiero hacer, un ejemplo, es como grabar la entrevista para poder sacar la respuesta de lo que le voy a preguntar para hacer un énfasis en poder responder bien la pregunta que voy a realizar. Porque creo que es todo escrito, ¿cierto? sí, el documento que me tienen que enviar en el desarrollo de la tarea es escrita. Y gracias, Dubán, por la inquietud. Indudablemente, uno ya cuando comienza, se sale todo ese tema de las lecturas que hemos hecho del DON, eh, de unos sistemas de intercambio míticos, y comenzamos a mirar otros contextos. Cuando comenzamos a mirar cómo un mercado global afecta a un mercado local, muchas veces no es muy fácil identificar elementos. Allí lo que yo quiero es que desarrollen la competencia de observar y de escuchar, como bien lo dices tú. Me parece válida la herramienta que haces, que vas a utilizar, sacar una grabación para luego llevarlo a un formato y colocar allí. Por ejemplo, muchos de los productos que son importados, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos productos alimenticios. Hablemos, por ejemplo, cómo los precios del frijol importado afectan la producción nacional y cómo el tendero comienza a ver en un momento determinado un desplazamiento de su clientela. No sé, cuando ustedes hacen mercado, muchas veces cuando van a un almacén de cadena, ustedes comienzan a observar. Casi siempre los productos importados, casi siempre, son mucho más costosos que los nacionales. Y ahí es donde comienzan uno a analizar ciertas conductas. Uno dice, bueno, ¿por qué compran tanto el producto importado y no el producto nacional? Esto es una percepción que cada uno de ustedes puede tener y puede ser desarrollado en el pequeño grupo. También para esta fase lo que les recomiendo cuando vayan a consolidar, pues colocar los aportes por nombre, que yo sé que cuando comiencen a armar el trabajo, cada uno va a querer imponer su criterio. Eso no es malo, pero en un proceso de negociación es complicado. Entonces, cuando tenemos ciertos puntos de quiebre, lo mejor es decir en el foro, bueno, ¿sabe qué? En el trabajo colocamos la generalidad acá, que fulana de tal hizo tal pregunta y le contestaron esto, que Johan preguntó tal cosa y le contestaron esto, que Germán Medina preguntó tal cosa y ya le contestaron esto, y ese ya es
un proceso de reflexión que cuando estén en la construcción obligan que todos miren cosas diferentes. Acuérdense, acá lo importante de este curso no es tan solo memorizar que hubo un potras, que hubo unos elementos míticos y que hay una forma diferente de hacer economía. Eso fue válido en su momento. Pero ahorita es cómo desarrollo yo competencias para mirar mi contexto. Por ejemplo, los que trabajan con el Estado miran cómo reaccionan las personas frente a una situación. Voy a darles un ejemplo de una situación que vivió un compañero de nosotros en la ciudad de Girardot. Resulta que en la ciudad de Girardot él vive en un sitio que se llama el Alto de la Cruz. Cuando llegaron los recibos de el pago del predial, llegaron con un incremento del 350%. Claro, ¿cuál es la reacción inmediata de la gente? No vamos a pagar. Pero ellos no se quedaron ahí, ellos ya se agruparon. Después de que se agruparon, ¿qué hicieron? Se asesoraron. Y después de que se asesoraron, mandaron un derecho de petición con un soporte legal que en la Constitución están establecidos los límites a través de la ley de los incrementos tributarios en las zonas urbanas del país. Y ahí, ¿qué han hecho? Han hecho de que los gobernantes tengan que mirar las necesidades de su comunidad y mirar la estrategia de las políticas para la comunidad predial. Eso es lo que yo quiero que aprendan a identificar. Cosas que están cerquita, cosas que están en el mercado. ¿Se acuerda cuando íbamos y hablamos en las panaderías que nos daban el vendaje? Por ejemplo, el impacto que ha tenido el sector de las panaderías en Colombia por el incremento del precio de la harina, que en Colombia gran parte llega de Canadá. ¿Cómo ha afectado eso el precio? Entonces vemos que hay mucha gente usa una estrategia. Ya no consumo pan, consumo más arepa y el pan lo dejo para el fin de semana. Todo eso tiene que ver con estrategias de que las personas hacen y que nos ayudan a entender su comportamiento para poderlo interpretar a través del tiempo. Juan, espero haber ayudado a su inquietud. Jóvenes, si alguien más desea plantear algo, hoy Laura Vanessa está un poco parca. Me imagino que es que de pronto Muchísimas está gracias, profe. ocupada. Listo, Duan. Laura, Yainini, Jessica ha estado muy calladita hoy. Bueno, yo no Profe, los buenos quiero. días. Buenos días, Eh, Laura. Te yo sí extraño. tengo una duda. En cuanto a la actividad colaborativa, pues dice que elaborar un análisis argumentativo. Ahí también ponemos la encuesta. Sí, claro, claro, coloque, por ejemplo, un análisis de argumentatividad es, por ejemplo, en el desarrollo de la actividad, decidí hacer una encuesta a tal sector que me llama la atención y para eso elaboré esta encuesta, tan, tan. Los resultados de la encuesta es que el señor hace énfasis en esto, o el grupo, lo que yo observé, tiene esto. Esos elementos ayudan a que argumentes y evidentemente la encuesta es sobre el soporte que vas a elaborar la argumentación. Nuevamente te recomendaría, Laurita, lo que estaba hablándole a Duván. En un momento determinado, cuando llegan muchos aportes, pues básicamente decantan por autor, o sea, dice, fulano de tal hizo esto, sultano hizo esto, aunque así no debe ser la estructura, pero yo sé que en este ítem es muy complejo, porque todos hacen un trabajo y cuando uno siente que su trabajo no es como tendido en cuenta, generalmente puede generar frustración y choques. Entonces, este puede ser un mecanismo para trabajar ese tema, Laura. Espero haberles ayudado. Listo, Jessica, Johan, Duván, Laura y Jailin, muchas gracias por colaborar en el día de hoy. Al menos cuento con ustedes para el día de mañana para hacer la web conference y espero que mañana ya poderles dar más herramientas para poder desarrollar la actividad. Acuérdense que todavía hace falta como unos 10 días para terminar la actividad. Jóvenes, ¿alguna otra inquietud? Ah, listo, profe. Mañana la clase, ¿a qué hora es? ¿A las 8 de la mañana? 8 de la mañana, así como no, Ah, listo. tempranito. Aprovecho que estoy acá en el trabajo.
Bueno, bueno, Duan. Listo, Jessica, muchas gracias por tu puntualidad. Como siempre me apoyas mucho. Johan también, a Duan también, a Laura y a Yajini. Hágame un favor, sí. Me mandan un correíto para recordarme la asistencia, para el control que llevo yo de los estímulos académicos. Jóvenes, muchas gracias por su participación en esta reunión y les deseo un feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Gracias, lo mismo para ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe, de igual manera. Hasta luego. Hasta luego.